Saludos mi gente de Alerta Joven, bienvenido a este su espacio. Estamos aquí y hoy contamos con un invitado súper especial, un invitado nacido de aquí, fraileño, internacional, joven, rico y famoso. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, Claudio Camaño, para quien pedí un fuerte aplauso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Claudio, qué hermano. placer tenerte aquí. De verdad No, que es un mira, honor para mí poder entrevistarte. Bienvenido a tu espacio que también es tuyo, Alerta Joven. mira, muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Me alegra de verdad ver lo mucho que ha ido mejorando y progresando este medio informativo. De verdad que es un medio, un referente, es un medio informativo especializado en, bueno, ya yo veo que tiene una especialización en distintos temas, en distintas zonas geográficas. Alerta De, Joven. de- de verdad que es un paradigma de la comunicación, es un referente. De verdad que me llena de mucha alegría, tanto porque es un medio nacido acá Sí, en nuestra comunidad, como por el cariño que le tengo a Juan. Y de verdad que el papá de ve, Chichi. cuando uno ve que a un amigo le va bien, si es tu amigo de verdad, a ti te alegra. Así es. Claudio, tú sabes que este es un espacio donde buscamos motivar igual a los jóvenes que Sí, son de aquí de la comunidad, pero también ya alerta joven, alerta a los frailes. Es un programa que lo ven hasta internacional, que lo ven fuera de aquí de los frailes. Pero es motivar a sí, ese joven que es del barrio, que sí se puede, sí. que no solamente los frailes se conoce ¿verdad? Por el teteo, que no está mal, pues todo tiene su tiempo. Pero también que tú que naciste de aquí, que has salido hacia afuera, otros jóvenes también pueden seguir tu paso. Y mucha gente te conocen como político, ambientalista, comunitario, pero muy pocos saben que tú fuiste profesor de moral y cívica en el Sí. Loyola. Así que cuéntanos un poquito de esa experiencia como maestro Sí. allá. Bueno, mira, la docencia es una de mis pasiones. De hecho, yo antes de ser profesor de moral y cívica, yo fui profesor también para la Escuela de Agronomía Loyola, impartiendo educación ambiental, introducción agropecuaria y una materia de prácticas de campo. Era una materia práctica de la carrera de agronomía. Y luego, pues ya cuando iba más avanzado en la carrera del derecho, pues solicité que me transfirieran también al Departamento de Ciencias Sociales. Ok. Yo impartía moral y cívica y una materia también que se llama legislación y ética. Ahí sobre todo a los estudiantes ya que iban a salir del técnico en Loyola, le damos temas sobre todo, yo hacía mucho énfasis en la parte del derecho laboral, que es importante de verdad conocer los derechos laborales. Y yo entiendo que eso debería ser como un eje transversal de la educación secundaria, de la educación sobre todo ya cuando están terminando su ciclo educativo, para que conozcan sus derechos, sus deberes y sus derechos, pero para que conozcan sus derechos y los defiendan. Fue una experiencia muy, muy interesante. Tuve la oportunidad incluso hace poco, el año pasado, también de ser profesor de maestría, en una maestría de Derecho Electoral y Procesal Electoral en la UAS, apadrinada por el Tribunal Superior Electoral. También Es una pasión, la docencia también una de tus la, pasiones. dos- la docencia, óyeme, la docencia es una de mis grandes pasiones. Es tanto así que cuando yo comencé a dar clase en Loyola, yo empecé porque yo había llenado un formulario y yo voy siempre una vez al año hacen el encuentro del egresado. Y hubo un año que pasaron un volantito diciendo cómo a ti te gustaría colaborar con tu institución. Y entre las opciones decía dando algunas horas de clase semanal. Cuando me llaman y comienzo a dar clase, me acuerdo que era un día a la semana, los viernes. Bueno, pues a mi entender, yo estaba colaborando con la institución. Cuando un día me encuentro con la contable, que me conocía de que yo era estudiante allá, y me dice, Claudio, pero si tú no quieres tus cheques, endósamelos. Que yo o sea, me lo dije en broma. Yo dije, ¿cuáles cheques? Y ahí fue que yo supe ya como 3 meses después de la clase que a mí me iban a pagar por eso. Dije, oye, pero O sea, te lo estás haciendo por amor, voluntariamente. sí, porque la verdad es un tema que Sí, porque es te un tema apasiona. que me apasiona. Lo haces por Es un amor. tema que me apasiona. Claudio, tú eres, bueno, familia directa de un héroe nacional, de una familia sumamente reconocida por la historia, que nos dejó mucho en nuestra historia, todavía nos sigue dejando. Pero igual tú has construido tu propio camino, eres un político que te ha abierto camino, has construido tu figura, independientemente de tu nombre y de tu apellido. ¿Cómo ha impactado eso en tu vida? ¿Qué valores tú aplicas cada día que tu familia te ha dejado? Mira, Winston, realmente es un gran privilegio, pero sobre todo es una gran responsabilidad. Gran reto. Sí, sí, yo sé que la gente espera mucho de uno.
Mi papá me enseñó que servir a nuestro país es, no es un sacrificio. Servir a nuestro país es, tú poder servir a tu país es una oportunidad. Es el mayor honor que una persona tiene. Y por lo tanto, mi papá, que junto con Francisco Alberto Camaño vino acá en la guerrilla, estuvo también en la Revolución de Abril. De hecho, mi papá es el único dominicano que ha participado en, bueno, también Toribio Peña Jaque, que vino junto con él en 2 guerrillas, y en una guerra y en 2 guerrillas. Básicamente, él y Toribio Peña Jaque son los únicos que tienen ese mérito. Y fue apresado, fue condenado a 30 años en La Victoria, luego fue indultado, luego regresó aquí al país, vivió de criar pececitos aquí en Los Frailes, teníamos criar peces de colores, peces de acuario, criamos cerdos, siempre viviendo de su trabajo. Nunca... sigue el tema de la agropecuaria Nunca, también, sí, exacto, sí, claro. persigue. Luego sembramos frutales en Baní, porque mi padre nunca se dedicó a vivir de lo que él había hecho por su país, porque la cosa que él hizo por su país no era, o sea, él las hizo por convicción, y al contrario, Sí, mi amor. no sentía que el país tenía una deuda con él, al contrario, siempre él sintió una deuda de dar más por su país. Y fue lo que nos enseñó a nosotros, ¿tú entiendes? Entonces, la verdad, mira, yo en la universidad yo tenía profesores que cuando iba a dar un examen, decía, bueno, vengo ahora, voy a hacer de profesores, porque yo sé que Claudio no va a dejar que ninguno de ustedes se fijen. Y yo se lo decía así, me le decía, señores, ustedes me disculpan. Cuando el profesor salía, ustedes me disculpan. Pero que se fije aquí, lo voy a reportar. Ustedes, de verdad que lo siento mucho. O sea que tú eras el típico. No. Tú eras el que ponen en los memes de que yo quiero saber No, si el que óyeme. decía que uno se fijaba, cómo le fue en la vida. Óyeme, Le fue sí. bien, le fue Entonces, bien. no, pero bueno, era la responsabilidad. Sí, tu responsabilidad. O por ejemplo, o incluso había profesores en más de una ocasión que me decían, ¿tú eres hijo de Claudio Camaño? Me decía, a ti te tiene que ir bien en mi materia. Era una responsabilidad. Era una responsabilidad. ¿Tú entiendes? Es una responsabilidad. La gente espera mucho y pues eso también me ha ayudado a esforzarme mucho para poder cumplir esas expectativas. Pero quiero mencionar algo aquí con nuestro barrio, que Francisco Alberto Camaño, que es un héroe nacional, reconocido internacionalmente, hoy día no hay un municipio de este país que no lleve una calle su nombre. La primera calle que llevó el nombre de Camaño fue aquí en el kilómetro 13 de las Américas, aquí en Los Frailes. Fue la primera calle en la República Dominicana, en el mundo, que llevó el nombre de Francisco Alberto Camaño. Señores, primicia, para los que no sabían, sí. Es una primicia. Claudio, tú aspiraste 2 veces como diputado, por aquí la circunscripción 3, representando aquí nuestro barrio, Los Frailes. ¿Qué experiencia te dejó eso? Bueno, mira. ¿Qué enseñanza? ¿Qué tú puedes decir de esos 2 procesos? Mira, Winston, sabes que yo participé primero por Alianza País. Sí. Por Alianza País, luego participé por el PRM. Anteriormente a yo participar, mira, yo en el año 2012, yo fungí como delegado electoral de Alianza País. Ahí en la Corea, de hecho. De hecho, fui delegado en el colegio que votaba mi papá. Mi papá, creo que esa fue la segunda vez en su vida que él votó en unas elecciones. Y para yo convencerlo, le dije, yo me voy a hacer delegado en el colegio donde usted va a votar. Para poder participar. Para yo estar ahí cuando usted vaya a votar. Y así fue. Y cuando estuve en ese proceso, como delegado electoral de Alianza País, básicamente entré por un tema de, más por curiosidad que por militancia. Pero ahí hice contacto con otras personas también de Alianza País. En ese proceso también conocí a otros dirigentes de otros partidos. Y en ese proceso dije, wow, mira qué interesante la democracia. O sea, como que eso me de verdad. Fue en el 2012. En el 2012. Y cuando se terminó ese proceso electoral, que yo no era miembro de Alianza País, sino que yo me inscribí, o sea, me inscribí para ser delegado electoral. Y cuando culminó ese proceso, entonces yo
me mantuve en conexión, me hice miembro de Alianza País, me hice dirigente de Alianza País acá en mi zona y estuve participando como candidato a diputado por Alianza País. En aquel momento me computaron, en las elecciones del 2016, me computaron 1.200 votos preferenciales. 1.200 votos preferenciales. Básicamente, en la boleta de diputados de acá de la circunscripción 3 de Alianza País, esos 1.200 era casi 4 veces más que lo que sacaron el resto de los compañeros juntos. Pues, y eso, pues, claro, yo me fajé de lleno en eso, en ese tema, y entiendo que fue una experiencia muy satisfactoria, sobre todo 1.200 votos de conciencia. Ninguno de esos votos fueron votos ni en base a promesas, ni en base a dádivas, sino en base a personas que querían tener un representante así para su comunidad en el Congreso. Luego, en el año 2020, bueno, previo al 2020, ya con la elección del 2020, entonces ingreso al Partido Revolucionario Moderno. Recuerden, mi padre, Claudio Camaño Grullón, fue, como ha indicado don Andrés Bautista, fue la primera persona que se inscribió en el PRM. El inscrito número 1 que se inscribió, la primera persona que se inscribió en el PRM fue mi papá. Wow. Y mi papá nunca había pertenecido a un partido político. Mi papá llegó a ser miembro... Primera vez en el PRM. Sí, miembro de la dirección ejecutiva. Yo recuerdo que incluso en el 2016, mi papá me dijo, mijo, ven para acá, para el PRM, que aquí te mandaron a ofrecer una candidatura a diputado. Pero ya yo había hecho... Yo tenía un vínculo y un compromiso con Alianza País y sentía un apego por mis compañeros acá. Y le expliqué y le agradecí. De hecho, mi papá, a pesar de ser miembro de la dirección ejecutiva del PRM, en las actividades que yo hacía de Alianza País aquí, mi papá venía y me acompañaba. Entonces, y pues luego de la muerte de mi padre, en el año 2016, en marzo del 2016, luego incluso el primer congreso, la primera convención que el PRM hace ya como PRM, de hecho se le designa el nombre de mi padre, Claudio Camaño Grullón, y pues a través de ese proceso pues fui generando un vínculo más directo con el PRM y pues eso al final pues llevó al punto de pues ir en la boleta, me hice miembro del PRM, participé en la boleta congresional del PRM. En esa ocasión, pues ahí me contabilizaron 7.200 votos preferenciales. Y digo me contabilizaron porque en las candidaturas plurinominales, como son las diputaciones, tú tienes que competir no solamente con los demás partidos, sino con los candidatos de tu partido. Y te bloquean tus delegados, entonces te impiden tener representación y te hacen coca. Yo le decía a mis delegados, le digo, si yo me entero de que ustedes pusieron un voto que no era mío, yo mismo lo voy a anunciar a ustedes. Nosotros no vamos a ganar ni con votos robados ni con votos comprados. Si el voto con el que vamos a ganar tenemos que comprarlo, tenemos que robarlo, vamos a perder. Pero yo estoy seguro que así no piensa la mayoría, ¿entiendes? Pero porque unas personas lo hagan de una manera... Tú no tienes que hacerlo, claro. Pero algo que sí te puedo decir, en la política, algo que sí quiero que quede claro en la política sí hay oportunidad para la política honesta. Sí hay oportunidad. Esos 7.200 votos, hay personas que le hubiesen costado decenas de millones de pesos. Evidentemente, nosotros tuvimos que tener recursos para la campaña, pero recursos que no salieron de mi bolsillo. Establecimos una red de recaudación de fondos, donde teníamos más de 200 personas que aportaban desde 500 pesos hasta $500 mensuales. Y eso nos permitió financiar con dignidad esa campaña, sin tener que comprometernos con ninguna persona, con ningún sector, con ningún interés. Comprometernos con nuestro pueblo. Entonces, y por eso mi compromiso es fundamentalmente con mi comunidad, que es quien me ha dado su apoyo sincero. Claudio, tú eres una persona que ha demostrado mucha coherencia. Tú eres una persona que lo que predicas, lo haces. Muchas gracias. Eso es una virtud que
en esta época muy pocas personas tienen. Muchas gracias. ¿Cómo tú valoras el actual compromiso de la juventud dominicana hoy en día con los valores cívicos de nuestra nación y el bien común? Mira, Winston, la juventud dominicana es una juventud heroica. Aquí se ha tratado de hacer una labor sistemática para desviar los valores de nuestra juventud. Tiene una labor sistemática. Me tengo que ir tan lejos como 1965. Después de la Revolución de Abril, aquí antes de la Revolución de Abril, aquí no se conocía lo que era la droga, ni la marihuana, ni la cocaína, nada de eso, ni mucho menos el crack. Nada de eso. Te lo digo porque mi padre fue subjefe de homicidio y droga en la capital y luego fue jefe de homicidio y droga en Santiago. Nunca tuvo que investigar un caso de droga en cerca de 3, 4 años que estuvo en ese puesto. Nunca. Aquí la droga la introdujeron las tropas norteamericanas. Fue introducida luego por la CIA a través de la Policía Nacional, que repartía la droga en los barrios. ¿Sabe para qué? Para corromper los valores morales de nuestra juventud, de ese pueblo que se levantó en 1965. Eso es una política que han hecho en muchos otros países del mundo. Sí. Entonces, la hicieron aquí. Fíjate, esa materia que yo impartía, la cívica, ahora volvió al currículum educativo. Pero incluso cuando yo la impartí en Loyola, no estaba en el currículum obligatorio, ya en aquel tiempo. Se quitó. O sea, sistemáticamente se ha buscado tener una juventud inconsciente, una juventud desorientada. Sí. Y sin embargo, en los procesos más recientes de nuestro país, de reclamos sociales, como fue la Marcha Verde, y como fue el proceso que se dio a raíz de la suspensión de las elecciones, la juventud dominicana jugó de manera organizada, cívica. Así es. Jugó un papel protagónico y ha jugado también un papel protagónico en los procesos, incluso en los procesos electorales dominicanos. Entonces, ahora algo que es bueno, también a nosotros siempre nos han dicho que la juventud es el futuro, no, la juventud es el presente. Es el presente. El futuro que Juan Pablo Duarte, nosotros hoy día, somos un país libre e independiente. Pero ustedes saben dónde nació la independencia dominicana. Nació en la mente de un niño de 15 años. Cuando se fundó la Trinitaria, Duarte tenía 25 años. Sí. Cuando la independencia tenía 31 años. Sánchez, que fue el primer gobernante de la República, que presidió la Junta Gubernativa y que fue quien redactó y leyó el manifiesto de separación y que era quien presidía la Trinitaria al momento de la independencia. Sánchez tenía 24 años en ese momento. Esa es la juventud. Francisco Alberto Camaño en el 65 tenía 31 años, mi papá tenía 27. Amaury Germán Aristi, cuando cayó ahí abatido en la cueva, en una de las batallas más desiguales y más heroicas que registra la historia de este país y gran parte de la historia de Latinoamérica, tenía 24 años. La juventud dominicana que ha construido este país, que ha defendido este país, pero nos han querido decir que somos el futuro. Bueno, ya yo no soy joven, ya yo tengo 38 años, pero la juventud no es el futuro. La juventud es el presente, porque dicen que tú eres el futuro y cuando tú vienes al presente, ya tú tienes 3 o 4 muchachos, ya tú tienes 40 años. Ya tú tienes un préstamo hipotecario, estás pagando un alquiler, te está llevando el diablo, entonces ya no puedes pensar en tu país. Entonces no, la juventud es el presente. Sí. Y es importante que la juventud asuma, no esperen, óigame, al joven nadie te va a dar la silla, tú tienes que sentarte en ella. Pelear. Tú tienes que luchar por tus espacios. No espere que ningún dirigente político te diga, ven, acompáñame. No. Asume tu protagonismo, asume tu lucha en tu comunidad. Desarrolla un liderazgo orgánico. A veces tú preocupándote y mandando una carta a EDESTE o a EDENORTE o a EDESUR para que arreglen una lámpara de tu casa, tú te conviertes en el líder de tu comunidad. Así es. Y un día lograste que arreglaran una lámpara. Luego lograste que arreglaran la calle. Y así vas logrando cosas. Y así puedes lograr incluso transformar a nuestro país. Entonces es
empoderarnos, asumir. Y miren, no hay sentimiento más hermoso que sentirse útil. No hay sentimiento más hermoso. Cuando usted se involucra en los temas de su comunidad y usted logra cosas para su comunidad, eso, no hay sentimiento más bello. Pero a veces no quieren que ustedes prueben eso. Prefieren que ustedes prueben la marihuana, que ustedes prueben la cocaína, que ustedes se metan una piedra. Prefieren que ustedes vivan esos placeres. Señores, vivan el placer de servir. Vivan el placer de servirle a su comunidad para que ustedes se den cuenta que, miren, no hay placer mayor que ese. En ese mismo contexto, Claudio, ¿por qué tú entiendes que la juventud dominicana actualmente está tan decepcionada de la política? Que va muy de la mano con lo que tú estás diciendo. Ahí ha visto un tema de desenfocar al joven, que piense que la política no hay valores, que no hay una política diferente, que no se puede hacer una política honesta. Pero dame tu opinión sobre eso. Esos jóvenes que te dicen, no, yo no creo en la política, que están decepcionados. Mira, la política, decía Juan Pablo Duarte, y ahí coincido con él, que es la ciencia más noble y bella, más noble y pura, después de la filosofía. Y es así. La política no es lo que los políticos hacen de ella. De hecho, lo que los politiqueros hacen de ella. La política es la ciencia de la administración de lo común. La política es algo tan serio, que administra no solamente nuestros impuestos, no solamente eso. Administra nuestros valores. Administra lo que es bueno y lo que es malo en una sociedad. Los políticos hacen las leyes. Y las leyes te dicen lo que es un delito y lo que no es un delito. Los políticos son los que estructuran el sistema educativo. Los que determinan hasta lo que le van a enseñar a nuestros niños. Los políticos determinan nuestros derechos, nuestras libertades. Caramba, ¿cómo algo tan sagrado como eso se lo estamos dejando a esas personas que no son lo más indicado? Hay políticos muy honestos, muy honorables, pero la verdad es que todavía hay una gran brecha entre lo que es y lo que debería ser el ejercicio de la política en nuestro país. Pero eso solo se cambia entrando. Desde adentro. Eso solo se cambia entrando. Y mire, no les dé vergüenza involucrarse en la política. Y le digo, porque ese fue el sentimiento que yo tuve en el año 1916. En el año 1916. No le dé vergüenza involucrarse en la política. Ese fue el sentimiento que yo tuve en el año 2016, cuando decidí dar el paso hacia una candidatura. Decía, wow, pero yo que siempre iba diciendo que los políticos son unos delincuentes, unos ladrones, ahora me voy a meter a políticos. O sea, ahora voy a aspirar a ser un delincuente, un ladrón. ¿Cómo yo le voy a decir? Me sentí miedo, sentí vergüenza. Sin embargo, cuando di ese paso, mucha gente que me conocía de niño, al contrario, me decía, wow, qué bueno que lo hiciste. Qué bueno que personas como tú se involucran en la política. Y esa gente me apoyaron y se sumaron. Y le digo una cosa, construyan su equipo, no con el que va donde ustedes a buscar, con el que va a llevarle. Un proyecto político se construye con personas, con recursos. Y es, créame, más leal el que le aporta a usted al que va para que usted le aporte a él. Óigame. Profundo. No se puede hacer ropa nueva con tela vieja. Si queremos hacer una política nueva, tenemos que cambiar las nefastas prácticas de la política. No haga un equipo de campaña en base al clientelismo. No haga un proyecto político en base al clientelismo. Al contrario, trate de rodearse de personas que le aporten de su tiempo, que le aporten de sus recursos. Quien para apoyarlo a usted necesita que usted le aporte algo. Aléjese. Que ese es el que menos le va a aportar a usted. Y es, si usted llega, el que más le va a exigir. Entonces, eso tenga eso en cuenta. Pero créame, hay muchas personas, mucha gente
que está dispuesta a apoyar, a contribuir con proyectos políticos serios, con proyectos políticos honestos. Así que no le dé miedo, no le dé miedo. Déjame felicitarte porque esa palabra Sí. se me hace muy profunda. No, gracias. Claudio, Gracias, ¿por qué el Congreso y no lo municipal? Tú eres un joven comunitario, siempre has sido un líder de aquí, de los frailes, has peleado por la causa, por tu calle, por tu gente. ¿Qué te inspira a que sea el Congreso y no el ayuntamiento? Mira, tú dices, bueno, yo cuando me involucré en estos temas de la política, yo tenía muy poco conocimiento de administración pública. Ahora, gracias a la función que he desempeñado, la verdad es que he podido aprender mucho de administración pública, de gerencia. Sobre todo, no es lo mismo un líder político que el ser un líder a nivel de una institución, o sea, ser la cabeza de esa institución. Son roles totalmente ¿Tú diferentes. entiendes? ¿Por qué? Porque no es ser simpático, no es hablar bonito, es gerenciar, es felicitar cuando hay que felicitar y es sancionar cuando hay que sancionar. Tú firmas los nombramientos y firmas las destituciones. ¿Entiendes? Y para ambas cosas tienes que tener la mente muy fría, saber de quién te rodea y saber a quién alejas. Son decisiones que hay que tomar y que hay que estar dispuesto a tomar. Los fondos públicos, manejarlos no solamente con honradez, sino con eficiencia. No es solamente no robar, es dar resultados. Entonces, esta ha sido una experiencia muy, muy bonita, tener que construir una entidad desde cero, aprender de administración pública, desarrollar capacidades de gestión, de liderazgo administrativo que yo no tenía. Entonces, al yo no tener esas capacidades, pues evidentemente no podía pensar en un puesto que requiriera ese tipo de destreza, sobre todo en una alcaldía como Santo Domingo Oeste, que es una alcaldía tan monstruosa. De verdad que tal vez ahora, ya con los conocimientos, con la experiencia que he ido desarrollando, o sea, yo por ejemplo, puedo decir que yo sé de administración pública más que posiblemente cualquier gerente que haya pasado por la alcaldía de Santo Domingo Este. La experiencia es el maestro. Y sobre todo, porque incluso en las alcaldías tienen mecanismos de ejecución que son como más flexibles que en una entidad del gobierno central. Entonces, hay muchas cosas que a veces un alcalde puede durar 10 años siendo alcalde, 8 años, 12 años. Totalmente. Y hay procesos que nunca lo llega a aprender, porque sencillamente, como no eran obligatorios, podía saltárselo y prefería saltárselo que aprender a cómo hacer las cosas bien. Entonces, ¿se puede decir que en un futuro podríamos tener un alcalde fraileño? Bueno, mira, te digo una cosa. Un alcalde de los frailes, señores. Mira, te digo una cosa. Te digo una cosa, mira. Y no Rochi. Mira, yo no... Son cosas que yo no descarto, tú ves. Hay que ver también en qué momento existe esa necesidad. Mira, no hay pocos cargos políticos que puedan ser más desgastantes que una alcaldía. Por algo muy sencillo, Winston. Porque la ley, las funciones de una alcaldía se regulan por la ley que crea, por la ley orgánica del Instituto Nacional y los municipios. Ahora me fue el número de la ley, pero esa ley. Esa ley establece un 10% del presupuesto nacional que se distribuye a los municipios. Y le establece una serie de responsabilidades a cumplir con ese presupuesto. Pero ¿qué pasa? Históricamente nunca se le ha asignado ni siquiera la cuarta parte de eso. Pero siguen todas las responsabilidades. Entonces tú me entregas la cuarta parte, un tercio o una cuarta parte del presupuesto que yo necesito para cumplir con las responsabilidades, pero me dejas todas las responsabilidades. Entonces eso hace que un alcalde esté casi condenado a quedarle mal a su comunidad. Ahora, hay alcaldes que pueden establecer mecanismos de recaudación. Como por ejemplo, y es importante mencionarlo, como fue el caso de Abel Martínez en Santiago. Creo que una de las alcaldías más exitosas en cuanto a su modelo de gestión ha sido la gestión de Abel Martínez en Santiago. Pero el alcalde de Dios también está implementando. Independiente, sí, pero
hay que ver los resultados, ¿no, verdad? Él allá lo implementó y tuvo resultados. Él recaudaba más, él tenía más ingresos de la recaudación de la alcaldía que de la asignación que le venía por la liga. Ahora, para eso, tú tienes que cobrarle a los negocios las rampas que tienen en las calles, o sea, el acceso, los parqueos. Tú tienes que cobrar la publicidad, tú tienes que cobrar los permisos de uso de suelo, tú tienes que cobrar la basura, tú tienes que cobrar las cosas. Entonces, claro, eso en principio tiene un costo político, pero al final cuando la gente al principio se incomoda, pero después te lo agradece, ¿entiendes? Entonces, sin duda, pues una alcaldía como Santo Domingo Este es una alcaldía muy desafiante, donde... El territorio supera Santiago por mí. Sí. Y de complejidad. Es una alcaldía muy compleja. Este es un municipio no solamente muy grande, es un municipio amorfo, un municipio desorganizado. Es un municipio que no tiene un centro geográfico. Aquí no hay un centro geográfico. ¿Dónde está el centro de Santo Domingo Este? Eso no se sabe. ¿Dónde está en Alma Rosa? ¿O está en el Malecón Center? En Megacentro. ¿Dónde está? O sea, está en Megacentro, porque hay que estar la alcaldía, pero o está en Alma Rosa, está en el Faro. ¿Dónde está? Está en el Parque del Este. ¿Dónde está? No, aquí no hay ni siquiera un centro geográfico. Está en la avenida Fernández Domínguez. ¿Dónde está el centro? El centro de la ciudad. Pero otra cosa, nosotros aquí, en este municipio, no tenemos ni siquiera un gentilicio que nos identifique. ¿Qué somos la gente de Santo Domingo? Los de Santiago son santiagueros. Los del distrito son capitaleños. Los de aquí no somos capitaleños. Orientaleños. Pero eso no está definido. Porque tú dices, yo soy fraileño, yo soy los mineros, yo soy... Costa del Faro, somos orientaleños. Sí, pero óyeme, por ejemplo, el Faro, señores, el símbolo de este municipio es un monumento abandonado, el Faro a Colón. Un monumento abandonado. Y el Faro no ilumina, ya la gente no va al Faro. Y ese es el símbolo de este municipio. ¿Entiendes? Y aprovechando ahora hablando de Costa del Faro, hablamos de Costa del Faro y vivimos de espalda al mar. En Los Frailes tenemos kilómetros de costa. En Los Frailes tenemos kilómetros de costa. Y yo quisiera que alguien me dijera cuál fue la última vez que usted cruzó aquel lado a coger fresco. Cuando yo era niño, ahí era donde nosotros íbamos a majar almendra, a tumbar coco, a bañarnos al mar, ahí al Peñón a jugar basquetbol en la cancha del 12. Sin embargo, hoy día nadie cruza para allá porque las Américas es más grande, es más peligroso cruzar, no hay puentes peatonales, no hay garantías de seguridad de aquel lado. Es un peligro cruzar para allá. Vivimos de espalda al mar. Nosotros en Los Frailes, ¿cuáles son las áreas verdes de Los Frailes? El Parque de los Molinos. Un parque que si usted quiere correr 5 kilómetros, tiene que darle 20 vueltas al parque. Triangulito. El triangulito de Barrio Nuevo. O el parque abandonado que está ahí en Tropical del Este, que hay un tema que cualquiera se cae en una cisterna que hay ahí abierta, que no se ha terminado, dice. Esas son las áreas verdes. Aquí. Bueno, el parque de Aguas Locas, ¿no? Si podemos incluir esa parte, que sería la Franja de los Frailes. Pero polideportivo no tenemos. Ahí tenemos millones de metros cuadrados de áreas verdes y vivimos de espalda a eso. No porque querramos vivir de espalda a eso, sino porque desde los gestores de esta comunidad, y cuando hablo de esta comunidad me refiero de Santo Domingo Este, de los tomadores de decisiones, de los congresistas de Santo Domingo Este, de los regidores de Santo Domingo Este, de los alcaldes que hemos tenido en Santo Domingo Este, no se han preocupado porque tengamos las condiciones mínimas para poder disfrutar de esas áreas. Viven matando gente en las Américas, cruzando para allá, y no hay puentes peatonales. Y los pocos que habían, ahora no tienen ni escaleras. Y eso pasa sin pena ni gloria. Solamente nos dedicamos a contar los muertos que se dan ahí. Entonces, son de las realidades. Entonces, Costa del Faro, vivimos de espalda a las costas y tenemos el faro abandonado. O sea, nosotros tenemos que repensarnos como municipio. Tenemos que repensarnos, tenemos que relanzarnos como municipio. Tenemos que generar una identidad, aprovechar nuestro potencial. Señores, aquí Los Frailes, nosotros tenemos, pero ¿qué comunidad del país tiene manantiales, tiene cuevas de agua pura que tú te puedes bañar adentro en el seno de esas comunidades y las tenemos convertidas en vertederos? ¿Dónde? ¿En qué otros países del mundo?
Hay países que tienen cuevas así, pero para tú ir, tú tienes que ir a casa del carajo. Aquí no, tú la tienes en el patio de tu casa y no vas porque está llena de basura, porque está llena de gente metiendo marihuana, de delincuentes. Oigan, vivimos en un tesoro, tenemos manantiales, tenemos ese mar. Señores, ustedes se imaginan, hay un parque litoral ahí con una ciclorruta, pero ¿qué parque Mirador Sur se le compara a eso? No, nosotros ahí tenemos entre 14 y 17 kilómetros parque completo de área lineal en la orilla del mar, con una brisa marina, con espacios grandísimos para estacionamiento, para hacer food truck, para hacer muchísimas cosas. Y vivimos de espalda a eso. No porque querramos nosotros como comunidad, sino porque nuestros representantes. ¿Tú puedes hacer una avenida de España? ¿Cómo está la avenida de España? No, una avenida de España no. Eso le daría 3 patadas a la avenida de España. En la avenida de España ya no hay forma de seguir creciendo. No hay forma. Porque es una franja muy pequeña que hay entre la avenida y el mar. Ya no hay forma en la avenida de España. En la avenida de España no hay sitio donde tú vas un viernes, tú vas un sábado, tú vas un domingo y no hay donde tú pararte en la avenida de España. Porque aquí, señor, en este municipio vive 1 millón de gente. Y ahí en la avenida de España, tú metes 10,000 gente y la gente ya no caben. No caben. Aquí nosotros pudiésemos crear áreas donde ahí pudiesen estar 100,000 gente. Porque tenemos kilómetros y kilómetros. Entonces, son de los temas que, claro, tal vez eso que acabo de decir, tal vez da lugar a, tú dices, bueno, pero si tú tienes esas preocupaciones, pues métete en ese tema. Bueno. Más adelante. Sí. Pero la verdad que, óyeme, me gustaría que cualquiera de nuestros representantes, congresistas, regidores, nuestro alcalde, ojalá se empoderara. Ese proyecto existe en el Ministerio de Obras Públicas. Ese parque litoral está diseñado y presupuestado, básicamente a la espera de asignación de presupuesto, que no se lleva a gran cosa. Vamos a hacer de eso un reclamo, una necesidad. Vamos a hacer de eso una realidad. Para beneficio de todos nosotros, señores. Para beneficio de todos nosotros. Lo único que a mí me gustaría es tener un sitio ahí donde yo cruzar, montar bicicleta, a correr. Mis hijos, que no los tengo, cuando los tenga, me gustaría llevarlos ahí, a que ellos caminen ahí, como yo lo hacía cuando niño. Yo a veces voy pasando por ahí, a veces hasta lágrimas se me salen, pensando en todos esos recuerdos de infancia. ¿Tú entiendes? Ojalá podamos lograr eso. Yo tengo la esperanza de que así sea. Claudio, hablemos de tu función pública. Ahora mismo, el rol que estás desempeñando. Estás trabajando un proyecto con el Banco Agrícola. Sí. Estás trabajando con Steven Valdera, un joven fraileño también, nacido aquí también, de este barrio de los frailes. Steven Jonathan Valderas Ruiz. Ruiz, exacto. Bueno, hasta completo se sabe el nombre ahí. Sí. Dime de ese proyecto que estás trabajando con el banco. Mira, ese programa que estamos implementando conjuntamente, el programa Bagriego, es la primera iniciativa institucionalizada que desarrolla el gobierno dominicano, no esta gestión, no, en la historia de este país, hacia la tecnificación del riego. O sea, hacia no solamente lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura, sino de promover en la agricultura modelos más competitivos, más rentables, más sostenibles. Miren, en nuestro país el 82% del agua se dedica a la agricultura. Y de ese 82, el 70% se pierde por la ineficiencia de los sistemas de riego. Pero también eso ha conllevado a modelos productivos poco competitivos, poco rentables, que ha hecho que la gente abandone el campo y se venga a hacinar a sitios como nuestro municipio. Luego, por ejemplo, en Brisa del Este, toda esa gente son del Cercado y Hondo Valle. La gente que vive en Brisa del Este son las que terminan las elecciones en el Cercado y Hondo Valle y toda zona por ahí. Esas son gente que han venido corriendo a la falta de oportunidad en el campo y se han tenido que venir a instalar aquí como Dios le ha permitido. Entonces,
esto es una gran oportunidad. A mí, en la institución en la que estoy, es una institución que se creó en esta gestión de gobierno. Era una iniciativa que el presidente venía planteando desde el 2015, cuando estaba elaborando su plan de gobierno para las elecciones del 2016, que fueron sus primeras elecciones como candidato a la presidencia. Y esta entidad, pues, que se llama Dirección de Tecnificación de Riego, lo que busca es promover el uso eficiente del agua en la agricultura. Una entidad muy técnica que me ha permitido también conocer mucho mi país. Sobre todo hemos estado mucho en la zona, en el suroeste de nuestro país y en el noroeste, que son las zonas que tienen mayor nivel de estrés hídrico, de déficit de agua para la producción agrícola. Entonces, y también, sobre todo, ha permitido que la gente conozca un área de mí que tal vez era la menos conocida, pero que es la que más yo he ejercido en términos laborales, que es la agronomía. Sí, mucha gente dice, acá hay. Sí. Sí. De hecho, yo soy abogado, pero yo del derecho no he bebido un refresco. Yo nunca he ejercido el derecho de manera lucrativa. Las veces que he ejercido el derecho en materia, por ejemplo, constitucional, en acciones de amparo, ha sido precisamente para luchas sociales, y evidentemente ahí nunca he cobrado un peso. Y algunos casos que he llevado, por ejemplo, en materia laboral. He llevado varios casos exitosos en materia laboral, pero siempre lo he hecho como una colaboración a personas que entiendo que están abusando de ellos. Y les he asistido, tú sabes. Entonces, valoro mucho a los abogados que se dedican a eso de manera profesional, pero la verdad es que el derecho no es algo de lo cual a mí me gustaría vivir. Me gusta más la agronomía, me gusta más lo verde, la producción. Tú y Steven tienen eso en común, porque él también estudia Derecho, pero entonces pero con el tema de la agricultura. Mira, para que tú veas, pero tenemos esa coincidencia. Además de que tenemos la coincidencia de ser de aquí, de esta comunidad. ¿Cómo te aguantas ese hombre tan intenso? ¿O tú eres tan intenso así del trabajo? ¿O él es más intenso? ¿Cómo es? A veces Steven me llama a las 9 de la noche y digo, dime Steven, ¿dónde que vamos a ver, dónde que vamos a ver la cerveza? No, y le digo, no Steven, mira, a esta hora nada más se llama para hablar de salir a ver. Sí. No me llama. Oye, Juan, oye. No me llama a las 9 de la noche para hablarme un tema de trabajo. Le digo, a veces a las 11 nos reunimos con Juan aquí. Óyeme, Juan no cae que a las 11. Le digo, mira, si es un tema que tú me lo puedes tratar mañana, llama mañana. Si tú quieres, llámame a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, que yo estoy despierto. Yo puedo decir, ¿sabes? Que en mi teléfono hay llamadas fijas. Y entre las fijas, aparte la de mi abuela, mi mamá y mi esposa, está la de Steven a las 10 de la noche, puntual, todos los días. Porque siempre hay algo que contar. Oye, incluso a veces él me llama a las 9 y está todavía en el banco. Le digo, muchacho, pero por eso... Aquí en el banco, pero venga acá. ¿Y cómo? No, pero Steven es un joven promesa que ama lo que hace. Y lo hace de corazón. Una persona muy trabajadora, extremadamente trabajadora, muy diligente, muy entusiasmado con las cosas que hace. Él se lo vive, se apasiona. Una vocación de servicio, un liderazgo orgánico, natural, que lo utiliza para el bien. Y alguien que me complace mucho, de verdad, compartir, además de compartir pues los aspectos de nuestra comunidad, también compartir, en este caso, temas de trabajo, también junto con él. Sí, de verdad que sí. Claudio, ¿cuál es el reto más urgente que enfrenta la sociedad con el tema del agua? ¿Y cómo influye en los ciudadanos? O sea, ¿qué papel juega el ciudadano en ese rol, en el tema del agua? Mira, tú sabes que nosotros sobre todo tratamos la parte del agua agrícola. Mira, uno de los retos más grandes, Winston, que tiene, no el país, no, que tiene la humanidad. La especie humana, en toda su historia, se está abocando a uno de sus principales retos, que es alimentar a una población cada vez mayor con recursos cada vez más limitados para la producción de alimentos. La agricultura, a nivel mundial, consume el 70% del agua del mundo, pero en nuestro país es el 82%. Pero a nivel mundial es el 70%. Siempre la agricultura va a ser una actividad que demanda alta cantidad de agua para producir algo que la gente tiene que comer varias veces al día. Tiene que consumir varias veces al día. Entonces, es un gran reto. Claro, también es una gran oportunidad. Claro. Para nosotros como país es una gran oportunidad. Podemos convertir ese reto en una oportunidad para el desarrollo de nuestras comunidades,
es una oportunidad económica para la diversificación de nuestra economía. Nosotros actualmente como país tenemos una economía muy dependiente del turismo, muy dependiente de las remesas, pero esos son dos sectores, las zonas francas también, son pilares que pueden ser fuertes, pero son pilares débiles. Son débiles, o sea, son fuertes, pero son frágiles, perdón. Vamos a poner, son pilares de cristal. Son fuertes, pero con un golpecito se craquean, se caen. Sin embargo, la agricultura es un pilar de hierro. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hay crisis económica a nivel mundial o en un país, lo primero que la gente recorta es el ocio. Las zonas francas están aquí por las facilidades que le da el Estado. Pero una zona franca que fabrica polocher, que fabrica esto, le da lo mismo estar aquí que estar en Vietnam o que estar en la India o que estar en Nicaragua, donde sea. Le da lo mismo. Le da lo mismo. Y por lo tanto son elementos muy volátiles, muy frágiles. Sin embargo, lo último que una persona recorta de sus gastos es la alimentación. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer como país nuestro sector agroalimentario para tener un pilar sólido. Porque ante situaciones de incertidumbre mundial, situaciones de crisis, los alimentos lo que hacen es que suben de precio. Entonces, mientras podemos tal vez perder ingresos por el turismo, podemos fortalecer nuestros ingresos por el sector agrícola y sobre todo tener la capacidad de seguir alimentando a nuestro país. Excelente. Claudio, ¿cuál ha sido el momento más duro que tú has atravesado en la vida pública? ¿Y cómo tú lograste salir de ahí? Bueno, mira, tú sabes que uno se ha ido como acostumbrando a pasar por situaciones y ya como que pero mira, yo he pasado por varias, pero cosas que tal vez para otras personas pueden ser muy graves, o sea, o que muy alarmantes. Para mí realmente, para ponerte un ejemplo, ¿tú te acuerdas la vez esa cuando hay el Parque del Este? Que a mí me estaban acusando de terrorista, que le tiré una bomba al presidente. Ajá. Y evidentemente yo estaba con una cosa que parecía una granada en la mano, así. Sí. Primero, es una bomba lacrimógena, no era una granada, era una bomba lacrimógena. Segundo, esa bomba lacrimógena no la llevé yo, la llevó la policía. Tercero, es eso que yo lo recogí. Sí. Yo lo recogí para sacarlo de donde estaba, que era un sitio lleno de gente, de niños, personas mayores también. Y la otra cosa, yo no lo arrojé para donde estaba el presidente, yo lo arrojé para donde estaban unos autobuses parados, precisamente porque yo la estaba sacando de donde estaba la gente. Pero Sacaron eso, Claudio terrorista. sí, incluso yo recuerdo que me llamaron de un programa de televisión, cuando me dijeron, no, que un acto, le digo, no, hermano, tú sabes, le digo, mira, tú no sabes lo que estás diciendo, tú eres periodista, pero yo soy abogado. El terrorismo se condena en este país con pena de 40 años, más que el asesinato. El asesinato. Tú me estás acusando a mí de una cosa extremadamente grave. Tú tienes, le digo así que retráctate lo que tú estás diciendo porque yo no puedo aceptar que yo aquí, Claro. usted me llama para hacer una entrevista y tú me estás acusando a mí de eso. Digo, no, retráctate. Entonces, pero al final, pues... son cosas que tienen sí, que estar, son cosas, que estar expuestas a los sabes, medios, tienen que estar preparados. Pero la verdad que son situaciones que Incómodas. tú dices, oye, esta gente ahorita se agarran de eso y me hacen una vuelta. Te hacen una vuelta. Tú ves, pero como te dije, no fue algo que me quitó el sueño. Sí, yo me pasé ese día, me acuerdo, me lo pasé. Dije, espérate, déjame, en lo que yo identifico cuáles son las intenciones de esta gente, déjame yo irme para donde no piensen que me van a encontrar. ¿Tú sabes? ¿Te escondiste? Sí, claro, pero... Por si acaso, porque fue el presidente. Pero Iban a venir y te buscaba aquí, el mismo pero gobierno te buscaba. Oye, claro, porque, óyeme, es un tema... La acusación que me hacían es una acusación muy delicada. Sí. Aunque, tú sabes, y hay muchas personas, y quiero aprovechar este escenario, hay muchas personas que a veces me dicen, Claudio, tú eres un tipo agresivo, tú eres un tipo... Bueno, lo que pasa es, incluso personas a veces que me conocen personalmente me dicen, óyeme, pero tú no te ves así en la televisión, en las redes. Le digo, bueno, lo que pasa es que en la televisión muestran
esos segundos que son noticiosos. Escuchate, Juan. Entonces, esa es la versión que ustedes conocen, Sí. pero eso es lo menos que yo hago en mi vida, discutir, pelear. Y además, otra cosa que yo les digo a esa persona, le digo, y si en algunos momentos he tenido que ser radical, he tenido que ser agresivo, he sido radical y he sido agresivo contra el poder. Nunca he sido agresivo contra el débil. Jamás. Nunca. Cuando he tenido que ser agresivo, he tenido que he enfrentado al poder y sobre todo al abuso de poder. O sea que si en algún momento he asumido esas actitudes, es porque también las circunstancias así lo determinaron. No, pero el que te conoce de cerca y ha compartido contigo de cerca, sabe que tú eres un tipo chévere, Sí, hasta de voz baja, amoroso, cariñoso. Mira, sigue vendiendo que estoy soltero, sígueme vendiendo, Ey, dale. Primicia, señores. Claudio Camaño está soltero, así que una fraileña, Claudio, ha tenido, supongo que sí, muchísimas fraileñas. Cuando muchacho. Cuando niño, tú sabes que los primeros besitos no los dio aquí en el barrio, Sí. entonces... no te amarraron, porque saludo a todas mis amigas de la infancia. Todas esas mujeres fraileñas que se dieron un beso con Claudio, comenten ahí debajo. Yo me besé a Claudio también. Ay. O sea, en el tiempo no se besaba, no se chuleaba. Se chuleaba. Miren. ¿Están casadas? Están eso casadas con hijos y eso, pero miren, no estaría mal, de verdad. Sí, yo creo que sí, que una fraileña es como ese punto para amarrarte definitivamente. Sería bonito, sí. Y tus hijos sean fraileños también. Claro que sí. Claudio, Claro que si tú tuvieras la oportunidad de escribirle una carta. Como las interesadas se pueden comunicar con Juan Terrero. 829, el número. Por DM, alerta a los frailes. Si tú tuvieras la oportunidad de escribir una carta al Claudio de 18 años, ¿qué tú le dirías a ese jovencito? Bueno, mira, al 18 años, bueno, ya cuando yo tenía 18 años, ya yo había... Cuidado con lo que tú vas a decir aquí, Claudio. Espérate. Sí, no menciones ninguna fraileña que aquí están casadas, son públicos. No, en ese sentido, no que te digo, mira, yo tuve yo por ejemplo a los 15 años ya yo vivía en una pensión de estudiantes en Loyola, donde pues tenía yo me tuve que autodisciplinar mucho desde joven. Okay. Desde muy jovencito. O sea, tú fuiste un niño adulto. De hecho, yo a los 17 años, yo obtuve una beca para estudiar agroindustria en Italia. Con apenas 17 años, llegué no a casa de un tío, no a casa de un hermano, llegué a un sitio donde el familiar más cercano que tenía estaba a 150 kilómetros de donde estaba. Y nos vimos algunas veces, pero muy distante. O sea, estábamos por la distancia física a un país, a una ciudad donde yo no conocía a nadie, un idioma nuevo, desconocido para mí, una cultura nueva. Y eso pues me hizo un poco, si se quiere así, ir templando muchos aspectos de mi vida. Tal vez si algo me hubiese gustado, es, por ejemplo, yo, como te decía, yo tengo 38 años, no tengo mis hijos, no por falta de quererlos. ¿No se ha dado la oportunidad? No se ha dado la oportunidad. Por ejemplo, tal vez una de las cosas... ¿Tú le dirías eso, que es adelante? Si yo pudiese retrasar un poquito más atrás, tal vez me hubiese gustado ya a esta edad haber tenido mis hijos con 10 años, 8 años. A los 29 por ahí. O sea, tú imaginas yo a esta edad con un niño, por ejemplo, de 12 años, 10 años, tú sabes, montando bicicleta. O sea, que yo tengo 24. ¿Tú me recomiendas que a los 28, 29 empiece por ahí ya? Sí, no, de verdad que, tú sabes, a veces uno le va dando largas, se van. Claro, también ha sido por situaciones en mi vida personal y de pareja que se han ido dando, pero sí es un gran anhelo, de verdad que. No se viene por ahí. Tengo. Yo sé que con una fraileña. Bueno, a ver, Dios te escuche. Claudio, actualmente tú no resides en Los Frailes. Ya no vives aquí. Mucha gente se pregunta, cónchale, Claudio, le dieron un decreto, se fue para la ciudad. El Claudio que yo conocí aquí, que andaba con Juan, que andaba en la calle, no lo veo. Sí. Cuéntanos de eso. ¿Tiene intención de volver a Los Frailes? ¿Qué pasó ahí? El mismo Juan es la gente que más me reclama eso. Juan es el que más te reclama. Dilo que Juan que dice eso. Dilo. Sí, que diga que Juan, que diga. Él es el promotor de eso. No. Pero mucha gente se la pregunta. ¿Y Claudio dónde está? No lo veo aquí. Vive ahí. ¿Dónde está? Tú sabes, bueno, nosotros siempre hemos tenido nuestra casa materna aquí. Sí, tu casa materna.
Eso es una propiedad que tenemos y mantenemos. Yo, de hecho, compré un apartamento en Planos, aquí en el sector. De hecho, me lo entregan espero en las próximas semanas. En las Américas, aquí mismo en las Américas. Sí, aquí en la marginal. Tenemos un traguito, Juan, que tenemos que inaugurar ese apartamento. Tenemos que tenemos que inaugurar eso. Es ahí cerca después de Aguas Locas. Que no lo diga, que te caen allá. Sí, no, pero olvídate. Yo nunca he tenido problema con eso. Hay un poquito más allá del Parque de Aguas Locas, ahí en esa zona. Va creciendo esa zona, va creciendo. Y precisamente me interesé en invertir en mi comunidad porque es donde yo me siento en mi casa, es donde yo me siento en mi hogar. En tu hogar. Yo por temas del trabajo opté por alquilar un apartamento en el distrito, cerca del trabajo. Y te soy sincero, nunca me sentí que ese era mi sitio, tú sabes. Y por eso procedí a este proceso de comprar eso. Tuve que comprar un apartamento en Plano porque la verdad es que no tenía el capital para comprarlo de otra manera. Sí. Hace varios años, afortunadamente ya pronto me lo van a entregar. Y vivo medio nómada actualmente, sobre todo duermo por lo menos 4 noches a la semana. Un tipo aventurero. En una casita que yo tengo allá, una casita de madera que tengo allá en Villa Altagracia. Eso vamos ahora, espérate. Sí. Adelante. Pero de verdad que ustedes no se imaginan la falta que le hacen los frailes. El entusiasmo que yo tengo. Que tú te sientes de volver para acá. De yo volver acá. Incluso hay personas que me dicen, ay, tú te vas a mudar para allá lejos. Ese monte, como dicen allá lo del distrito. Le digo, óyeme, claro. al final no hay nada lejos, no hay nada cerca. Es como tú te sientes. O sea, para mí los frailes está cerca porque es de donde yo soy. ¿Entiendes? Al contrario, cuando yo estoy en el distrito me siento lejos. Porque estoy lejos de mi zona, ¿sabes? O sea, entonces, para mí, mi kilómetro cero está aquí en Los Frailes. Ya ustedes saben, lo que estaban preguntando ahí, ya Claudio le dio la respuesta. Claudio, por último para terminar, que ya tengo a Juan haciéndome así, ahí atrás. Cónchale, Juan. Mensaje que tú le das a ese joven fraileño que te está viendo ahí, que está conectado. ¿Qué mensaje tú le darías a ese joven fraileño? Miren, algo que quiero decirles, aquí Los Frailes es una comunidad de gente trabajadora. Yo, de hecho, cuando estaba aquí en la casa y comencé las labores allá en el distrito, yo acostumbraba por lo menos 2 o 3 días a la semana a cruzar en bicicleta. Y yo pasaba por aquí, por la marginal, ya a las 5:30, 6 de la mañana, casi de noche, señores. Y a esa hora habían, miles de personas ya esperando guagua, esperando carritos, para ir a estudiar, para ir a trabajar. Sobre todo muchos jóvenes. Jóvenes que se levantan, que madrugan, desafiando a veces la oscuridad de la madrugada. Desafiando la oscuridad de la madrugada en una zona que no es la excepción con respecto a la seguridad ciudadana de nuestro país. Y para ir a estudiar, para ir a trabajar, para ir a ganarse la vida con dignidad, para prosperar en la vida. Totalmente. De verdad que yo me siento muy orgulloso de esta comunidad. Me siento muy orgulloso de la juventud de mi comunidad. Y de verdad que les felicito. Les felicito y les invito a que sigan esforzándose. Es duro a veces uno tener que salir de madrugada de su casa, ir a un trabajo, de salir a la universidad, pero es parte de los esfuerzos, de los sacrificios que nos toca hacer. Yo tal vez nací en una familia, digamos, más privilegiada dentro de la media fraileña, pero mis padres se encargaron por ejemplo, yo me pagué mi universidad. Yo, mientras hacía mi universidad, tenía 2 trabajos y tenía otros picoteos, y para yo poder pagarme mi universidad, tu diligencia. Para yo poder, mi primer vehículo no me lo regalaron, yo pedí un préstamo. Claro, le agradezco a mi papá que fue mi garante, pero cada cuota la pagué yo de ese préstamo. Me compré el vehículo que podía comprarme en ese momento, lógicamente. Y es parte, pero esas cosas, ese esfuerzo que hacemos es lo que
lo que nos hace superarnos, lo que nos hace hacernos cada vez mejores seres humanos. No solamente mejores profesionales, mejores seres humanos. Y les felicito y les digo que me siento muy orgulloso de la juventud de mi comunidad. Cierre dinámico. Rapidito, Juan, no me mate. Un libro que todo joven debería de leer. El Principito. El Principito. El Principito. No el Príncipe de Maquiavelo, el Principito. De El Príncipe de Maquiavelo también. Antoine Saint-Exupéry. Sí. Una canción que represente tu filosofía de vida. Vamos, Desiderata. ¿El Cualdea o el Congreso? El Cualdea. Un referente político. Un referente político. Para ti. Francisco Alberto Camaño Deño. Un error que no volveré a cometer. Ay, un error. Que son muchos. Wow. Vamos, corre el tiempo. Bueno, bueno, es que son muchos. ¿Durar tanto para tener hijos? Bueno, sí, pero ese todavía no. Dejaste ahí una. ¿Cuál dejaste ahí? Ese no lo he enmendado, pero un error que no volvería a cometer. Ay, Dios mío. Es que mira, yo lo tengo aquí ese error, pero déjamelo ahí. Lo voy a decir ahorita. Sí, Claudio, sí, muchísimas gracias, hermano. De verdad que para mí es más que un honor poder entrevistarte. No, de verdad que sí, tú no sabes cómo me siento con esto. Y yo sé que Mira, todos los jóvenes que están ahí, que te gracias a están ti. viendo, Gracias se a van ti. a sentir motivados. Así que ya ustedes saben, sigan Alerta Joven, suscríbanse, compartan, comenten y este es su espacio. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.